Vi Hamnet y a mí sí me gustó. Vi a mucha gente del nicho académico estar un poco disgustada con la adaptación, haciendo mucha crítica o simplemente diciendo que no le gustaba la película. Yo pienso que esta falta de empatía con la adaptación viene propiamente de pensar que no es fidedigna con el libro o que no es propiamente apegada al personaje histórico de William Shakespeare. Personalmente pienso que este tipo de prejuicios ensombrecen muchísimo la experiencia estética de la adaptación cinematográfica, que, dicho sea de paso, creo que fue muy bien recibida por el nicho de los cinéfilos. Personalmente tampoco me identifico en ninguno de estos dos bandos. Pero, pasando al tema de por qué sí me gustó a mí, 2 días después de haber ido al cine, empecé a recordar el fragmento de un poema que yo no recordaba que me había aprendido hace varios años. Su nombre es Epipsychidion, de Percy Shelley, o, para otros eufemismos, el esposo de Mary Shelley, que también fue poeta y que escribió este poema como un canto a su amada, un canto al amor, un guiño a lo que significa o lo que es la poesía y las posibilidades que ésta tiene para poder expresar un sentimiento. Palabras más, palabras menos, para que no se ataquen los académicos que lleguen a ver este video, porque no va a haber precisiones técnicas, ni mucho menos. Recordaba, la sombra de una fuerza incognoscible flota, aunque incognoscible, sobre nosotros. Y yo no sabía de dónde venía esta referencia, entonces lo tuve que googlear para recordar. Una vez dando con el responsable de estos devaneos, recordé que este metapoema era precioso por la forma en que el autor hablaba de lo maravilloso que es experimentar la poesía a través de la creación poética, sin hablar de la poesía y hablando de su sujeto principal como el amor o una persona amada, en este caso una mujer. Me parece increíble porque sé que no es el único poeta o el único artista que ha llegado a usar este recurso para poder hacer una oda no solamente a la experiencia que le produce una tercera persona o apariencia o forma, porque sí pienso que no cualquier artista o poeta tiene la facilidad o la sensibilidad de lograr una metapoética como lo logró o Percy Shelley o algunos otros, o que lo hizo con Hamnet. Porque, llegando a un poco de spoilers, hay una escena en la que, situados como un palíndromo perfectamente orquestado, esta escena en la que estamos en encuentro entre Hamlet, el teatro y nosotros como audiencia en el cine, me vino este golpe de conclusión, en el que llegué a pensar, esto es el arte. Pero ¿por qué llegué a esta conclusión? Y en esta escena espejo, que por supuesto que no es un recurso nuevo dentro del lenguaje cinematográfico, en el que se encuentra el público de la sala con el público o el espectador dentro de una pantalla, viene a ser no solamente un punto de encuentro entre lo que es la obra propiamente dicha y lo que está ocasionando el espectador a partir de la contemplación, pero también del análisis o el darse cuenta de ser partícipe de esa obra de arte. Y yo no dejaba de pensar mientras presenciaba esta escena, es que esto es arte, pero nuevamente no solamente por el recurso técnico de la cinematografía o por todo lo que pueda orquestar dentro de sus artífices el arte cinematográfico, porque como lo comentaba con Percy Shelley, una de las virtudes del arte es que pueda aparecer sin ser propiamente enunciado, porque en su literalidad recae el que podamos matar esa experiencia sensible o que arruine nuestra propia experiencia de descubrimiento en ese acontecer. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo dentro de esta escena? Además de situarnos partícipes de todo el dolor y todo el maravillarse del personaje de la madre de Hamlet. A partir de este darse cuenta de que ese es su hijo y que es una puesta en escena que está haciendo guiño, develamiento del sujeto que da origen a esta puesta en escena. O, en nuestro caso, estamos siendo partícipes de una puesta en escena distinta llamada cine. Pero lo interesante de todo esto es que también estamos siendo testigos de la creación de ese momento de concepción, que dentro del propio relato cinematográfico no es literal, ni está haciendo un análisis del origen de una obra de arte. Y es ahí donde estriba la riqueza de esta composición. Pues la escena está referenciando no solamente a la creación artística a partir de las experiencias de un personaje, sino también haciendo guiño a la propia producción cinematográfica, la complejidad y la riqueza que ésta puede ofrecer a partir de un guión bien armado y un diseño de producción delicadamente ejecutado. Esta escena es el culmen no solamente del descubrimiento de una de las obras más importantes dentro de la literatura y el teatro universales, sino también del descubrimiento del cine como una forma en la que también se puede hacer una metapoética de aquello que involucra la creación artística propiamente dicha.
Las obras de arte pueden abordar temáticamente diferentes experiencias, pero cuando son autorreferenciales en torno a la forma en que han sido concebidas y cómo se llega a su creación, me parece de una virtud remarcable, porque no todos los artistas, como decíamos, tienen la sensibilidad para no caer en un sentido literal o en una expresión burda de esta forma de llegar a decir lo que no se puede decir de otra manera que no es a partir del arte. Es decir, de la escenificación, de la puesta en escena, de orquestar un conjunto de cosas, de artífices que hacen posible expresar lo que significa la experiencia humana. Y qué experiencia humana más compleja que la propia creación artística, que nacida del dolor, del amor, de la vergüenza, de la dignidad, del orgullo, cualquiera que sea el arquetipo, siempre va a ser una forma de reflectarnos algo que muy personalmente hemos transitado de una manera que no logramos expresar. Y es aquí donde el personaje deja de ser la madre de Hamlet, deja de ser Hamlet o deja de ser el propio Shakespeare y llega a ser la propia composición cinematográfica, que viene a escenificar la forma y que viene a mostrar cómo se puede hablar no solamente del tránsito del luto, sino a partir de su superación en la sublimación, alias a partir de su forma artística, y que es lugar donde la persona creativa y o les espectadores como nosotros encontramos también gozo, placer o liberación. ¿A ti te gustó Hamlet?